Era una noche de otoño cuando decidí aventurarme en la antigua mansión que se erguía ominosa en las afueras del pueblo. Siempre me habían intrigado los rumores sobre la mansión Henderson, susurros de misterios inexplicables y sombras que danzaban en las ventanas vacías. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de esos cuentos de terror. Con mi cámara en mano y un nudo en el estómago, crucé el umbral de la mansión. El aire estaba cargado de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el crujir de mis pasos en el suelo polvoriento. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos que parecían seguirme con la mirada, y el eco de mis propios pasos resonaba en los pasillos vacíos. Me adentré más y más en la oscuridad, siguiendo el llamado de lo desconocido. Fue entonces cuando lo vi. Un antiguo diario cubierto de polvo descansaba sobre una mesa en la sala principal. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer las palabras gastadas por el tiempo. El diario pertenecía a Emily Henderson, la hija menor de la familia que una vez habitó la mansión. Sus relatos hablaban de sucesos extraños y visiones perturbadoras que la atormentaban desde que la familia se mudó a la casa. Mientras leía, sentí como si una presencia invisible estuviera observándome, como si los fantasmas del pasado estuvieran susurrando en mis oídos. Decidido a desentrañar el misterio, continué explorando la mansión. Cada habitación parecía esconder secretos más oscuros que la anterior, y una sensación de malestar se apoderaba de mí. Sin embargo, algo me impulsaba a seguir adelante, a descubrir la verdad detrás de la oscuridad que envolvía la mansión Henderson. Fue entonces cuando lo vi, una puerta oculta detrás de un tapiz desgastado. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta y me adentré en lo desconocido, sin saber que lo que encontraría allí cambiaría mi vida para siempre. Al abrir la puerta oculta, me encontré en un pasillo estrecho y oscuro, iluminado apenas por la débil luz de mi linterna. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras grotescas que parecían acecharme desde todos los rincones. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras avanzaba con cautela por el pasillo. El aire se volvió más pesado a medida que me adentraba en lo desconocido, como si estuviera caminando hacia una presencia maligna que aguardaba en las sombras. Mis pasos resonaban en el silencio, cada vez más fuertes a medida que la ansiedad se apoderaba de mí. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura se movía en la distancia, apenas visible entre las sombras. Mi corazón se detuvo por un momento, el miedo paralizando mis sentidos. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante, a enfrentar lo que sea que acechaba en la oscuridad. Avancé lentamente, mi linterna temblando en mi mano sudorosa. La figura se acercaba cada vez más, revelando su verdadera forma. Un espectro pálido envuelto en sombras, con ojos vacíos que parecían penetrar en mi alma. Un grito se quedó atrapado en mi garganta mientras retrocedía, pero ya era demasiado tarde. La figura se abalanzó hacia mí con una ferocidad sobrenatural, envolviéndome en su abrazo helado. Un torrente de imágenes horripilantes invadió mi mente, visiones de sufrimiento y desesperación que me dejaron temblando en la oscuridad. Cuando por fin logré liberarme, salí corriendo del pasillo de las sombras, sin mirar atrás. El eco de mis propios pasos resonaba en mis oídos mientras huía de la mansión Henderson, jurando nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento que la oscuridad de la mansión sigue acechándome en mis pesadillas, recordándome que algunas verdades son mejor dejadas en la oscuridad. Después de escapar del pasillo de las sombras, me encontré fuera de la mansión Henderson, jadeando.
y temblando de miedo. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi mente, pero también había despertado una curiosidad insaciable por descubrir la verdad detrás de los horrores que acechaban en la oscuridad. Decidí regresar al pueblo y buscar respuestas entre los lugareños. Sin embargo, lo que descubrí solo aumentó mi confusión y mi miedo. Los ancianos hablaban en susurros sobre la maldición que pesaba sobre la mansión Henderson, sobre los oscuros pactos y los sacrificios que habían tenido lugar entre sus muros. Entre las historias y los rumores, encontré una pista que parecía prometedora. Un antiguo diario perteneciente a uno de los sirvientes de la familia Henderson. Con la esperanza de encontrar respuestas, me dirigí a la biblioteca local, donde pude encontrar una copia del diario en los archivos históricos. Al leer las páginas desgastadas por el tiempo, descubrí la verdad oculta detrás de la historia de la mansión Henderson. Resulta que la familia había hecho un pacto oscuro con una entidad maligna a cambio de riqueza y poder. Sin embargo, el precio de su ambición fue alto y la mansión se convirtió en un lugar de sufrimiento y horror. Pero lo que más me sorprendió fue la revelación de un ritual antiguo que se decía que podía romper la maldición y liberar las almas atrapadas en la mansión. Con un nudo en el estómago, supe lo que debía hacer: regresar a la mansión Henderson y enfrentar el mal que la había consumido durante tanto tiempo. Con determinación renovada, me dirigí de vuelta a la mansión, decidido a poner fin a la maldición de una vez por todas. Pero lo que me esperaba dentro de sus paredes era mucho peor de lo que había imaginado. Y pronto descubriría que algunos secretos deben permanecer enterrados en la oscuridad. Decidido a poner fin a la maldición que había consumido la mansión Henderson, entré una vez más en sus ominosas paredes. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, y una sensación de anticipación pesaba en el aire mientras me dirigía hacia el corazón de la mansión. Armado con el conocimiento del antiguo ritual, me dirigí hacia la sala principal, donde había comenzado mi viaje. Allí, frente al retrato de la familia Henderson, comencé a preparar los elementos necesarios para el ritual, rezando para que funcionara y liberara las almas atrapadas en la oscuridad. Pero mientras recitaba las palabras antiguas y encendía las velas, sentí una presencia oscura acechando en las sombras, una fuerza maligna que se resistía a ser desterrada. El aire se llenó de un zumbido siniestro, y los retratos en las paredes parecían retorcerse con vida, observándome con ojos vacíos, llenos de odio. A pesar del miedo que amenazaba con paralizarme, continué con el ritual, cada palabra resonando en la sala con una fuerza sobrenatural. Y entonces, en un estallido de luz y energía, el ritual alcanzó su clímax, envolviendo la mansión en una luz cegadora que parecía purificar el aire, viciado por siglos de maldad. Cuando la luz se desvaneció, me encontré solo en la sala principal, el eco de mis propias respiraciones, llenando el silencio. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de que el ritual había funcionado, pero todo estaba tranquilo, como si la mansión hubiera sido liberada de su oscuro pasado. Con un suspiro de alivio, salí de la mansión Henderson, sabiendo que había cumplido mi misión y liberado a las almas atrapadas en la oscuridad. Mientras caminaba hacia el amanecer, sentí un peso levantado de mis hombros y supe que había hecho lo correcto al enfrentar el mal que acechaba en la oscuridad. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, sé que la mansión Henderson nunca será olvidada, que su historia de terror vivirá para siempre en las páginas de la historia. Y aunque pueda parecer que la oscuridad ha sido derrotada,
Siempre habrá aquel de los que busquen descubrir los secretos que yacen ocultos en sus sombras. Y así concluye esta intensa odisea en la mansión Henderson. Ha sido un viaje lleno de suspenso, terror y revelaciones sorprendentes. Desde lo más profundo de las sombras hasta la luz de la verdad, hemos explorado cada rincón de esta antigua mansión en busca de respuestas. Quiero agradecer a todos los valientes que nos han acompañado en esta emocionante aventura. Sin su apoyo y su valentía, esta historia no habría sido posible. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta experiencia contigo.